Bienvenidos a Saludemos, tu espacio de educación en salud para vivir con más claridad, más energía y más esperanza. Hoy te hablo de la depresión, pero no desde la desesperanza, sino desde el conocimiento. Porque la depresión sí se puede tratar y muchas veces la gente no sabe que tiene tratamiento efectivo, abarcador. Además, vamos a hablar precisamente de qué es ese manejo integrado, cómo podemos evocar, utilizar una caja de herramientas para lograr ese bienestar. La depresión no es solo química, no es meramente mental, espiritual, es una condición biológica, psicológica, sociológica y sí, espiritual. Y cuando la tratamos en todas esas dimensiones, logramos cambios radicales. Quédate con nosotros que te tenemos un programa verdaderamente transformador. Bueno, vamos a empezar por definir qué es esto de depresión y por qué nos afecta. Cuando hablamos de depresión, muchas personas piensan que es simplemente tristeza. Pero clínicamente estamos hablando de algo mucho más profundo. La depresión es un estado del cerebro y del organismo completo, en el que se alteran varios sistemas biológicos que regulan nuestro ánimo, nuestra energía, nuestra capacidad de disfrutar la vida y hasta nuestra manera de pensar. En otras palabras, la depresión no es solo una emoción, es una condición neurobiológica compleja. En el cerebro participan varios sistemas importantes. Uno de ellos es el sistema de neurotransmisores, sustancias químicas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Tres de los más importantes en la depresión son la serotonina, la norepinefrina, la dopamina. La serotonina está relacionada con la estabilidad del ánimo y la sensación de bienestar. La norepinefrina está asociada con la energía, la motivación y la capacidad de concentración. Y la dopamina está relacionada con algo fundamental para la vida humana, la capacidad de sentir placer y motivación. Cuando estos sistemas se disregulan, la persona puede experimentar lo que llamamos anedonia, que es la pérdida de la capacidad de disfrutar las cosas que antes producían alegría. El cerebro literalmente pierde su capacidad de sentir recompensa, pero la historia no termina ahí. En la depresión también se afecta una región muy importante del cerebro llamada el sistema límbico, que regula nuestras emociones. Y dentro de este sistema hay tres estructuras que juegan un papel muy clave. Primero está la amígdala, que procesa el miedo y las emociones intensas. El hipocampo, segunda estructura importante, está relacionada con la memoria y la regulación del estrés. Y tercero, la corteza prefrontal, la parte del frente del cerebro, que es la región del mismo que nos ayuda a pensar con claridad, tomar decisiones y regular nuestras emociones. En la depresión ocurre algo bien interesante. La amígdala se vuelve más reactiva al estrés, mientras que la corteza prefrontal pierde parte de su capacidad para regular estas emociones. Es como si el cerebro estuviera en un estado de hiperalerta emocional, pero con menos capacidad de manejarla. Además, hoy sabemos que la depresión también involucra otros procesos biológicos. Uno muy importante es la inflamación crónica de bajo grado.
Muchos pacientes con depresión tienen niveles elevados de estos marcadores inflamatorios en la sangre. La inflamación afecta la comunicación entre neuronas y puede alterar la producción de neurotransmisores. Otro sistema clave en esta situación de la depresión es el sistema hormonal del estrés. Este es un eje que llamamos HPA, que quiere decir hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales. En otras palabras, dos partes del cerebro y una glándula que está encima del riñón que libera la cortisona. Cuando una persona vive bajo estrés crónico, este sistema puede permanecer activado durante demasiado de tiempo. Esto aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, la cual puede afectar el sueño, la energía, la memoria y el estado de ánimo. Por eso, muchas personas con depresión presentan síntomas como fatiga persistente, insomnio o sueño excesivo, dificultad para concentrarse, pérdida de motivación y una sensación de desesperanza. No es simplemente que la persona no quiere, es que su sistema neurobiológico está alterado. Y aquí hay un relieve muy importante. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria de cambio que nosotros llamamos neuroplasticidad. Esto significa que el cerebro puede cambiar, reorganizarse y recuperarse. Los tratamientos para la depresión, ya sean medicamentos, psicoterapia, ejercicio, meditación e inclusive música y risoterapia más conexión social, tienen algo todos en común. Ayudan a restaurar estos circuitos cerebrales saludables. Por eso, cuando hablamos de tratar la depresión, en realidad estamos hablando de ayudar al cerebro a recuperar su equilibrio. Y ahí es donde entra este enfoque que te voy a estar presentando. Un manejo integrado que no depende de una sola herramienta, sino de una caja de herramientas completas para restaurar la salud de tu cerebro y tu capacidad de vivir plenamente. Bueno, vamos a compartir algunos números, estadísticas de esta condición, la depresión en números. La depresión es hoy una de las condiciones médicas más comunes en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 280 millones de personas viven con depresión a nivel global. Eso aproximadamente significa una de cada 20 personas en el planeta. En Estados Unidos, los datos más recientes muestran que cada año cerca de 21 millones de adultos experimentan un episodio de depresión mayor. Esto equivale a un 8 o un 9% de la población. Si miramos el riesgo a lo largo de la vida, la probabilidad de que una persona experimente depresión en algún momento puede acercarse a un 15 o un 20% de la población. En otras palabras, aproximadamente una de cada 5 personas puede experimentar depresión en algún momento de su vida. Y entonces, cuando las personas buscan tratamiento, ¿qué pasa con ese tratamiento? Aquí encontramos uno de los grandes retos. Aproximadamente el 50% de las personas con depresión significativa reciben algún tipo de tratamiento. Eso significa que casi la mitad de los pacientes nunca reciben ayuda profesional. Las razones incluyen estigma, falta de acceso a servicios de salud mental, no reconocer los síntomas o pensar que eso se les va a pasar. ¿Qué tipo de tratamiento la gente recibe? Aproximadamente el 40% de la gente recibe medicamentos antidepresivos, mientras que el 30% reciben psicoterapia. Un porcentaje mucho menor recibe ambas terapias combinadas,
que muchas veces es el enfoque más efectivo. Estamos hablando de entre un 10 a un 15% de la población. Y esto es un reto bien grande porque hoy en día bancamos mucho en la efectividad de la medicina, del medicamento, porque el sistema de salud muchas veces incentiva a que los profesionales de la salud, tanto los médicos primarios como los psiquiatras, atiendan esto rápidamente, y muchas veces el psiquiatra se limita a ver cómo tú estás, cómo está la depresión y hacer ajustes en medicamentos, pero no entra en consejería, a veces ni consejería básica, y esto es un problema que tenemos que atender, porque tanto el médico de familia puede hacer psicoterapia básica como debe haber una psicoterapia básica de parte del psiquiatra que recomienda medicamentos y que obviamente combina el tratamiento de psicoterapia con una buena psicóloga que maride el tratamiento completo. En términos de los resultados del tratamiento, esto es lo interesante y lo importante. Cuando la depresión se trata adecuadamente, aproximadamente 60-70% de los pacientes mejoran significativamente con el primer tratamiento. Y cuando ese tratamiento se ajusta, cambiando la dosis, cambiando las terapias, añadiendo psicoterapia, la tasa de respuesta sube a un 80, a un 90%. Es decir, que la gran mayoría de las personas pueden mejorar con tratamiento adecuado. Por otro lado, vale la pena hablar del problema de las recaídas, porque puede ser recurrente la depresión. El 50% de las personas que han tenido un episodio pueden tener otro en su vida. 70% si han tenido 2 episodios y hasta un 90% si han tenido 3 o más episodios. Por eso es tan importante no solo tratar el episodio, sino desarrollar herramientas para prevenir recaídas. Y ahí es donde el concepto que vamos a discutir en este programa sigue siendo bien relevante. No depender únicamente de un medicamento, sino desarrollar una verdadera caja de herramientas para proteger la salud mental a largo plazo. Quiero destacarle algunos elementos importantes sobre depresión y el suicidio. El suicidio es actualmente una de las principales causas de muerte en personas jóvenes y de mediana edad. Además, los estudios muestran que alrededor del 60% de las personas que mueren por suicidio tenían un trastorno de estado de ánimo, principalmente depresión. Pero aquí hay algo muy importante que debemos recordar. La mayoría de las personas con depresión nunca intentan suicidarse, especialmente cuando reciben tratamiento y apoyo. Pero vamos a estar conscientes de las señales de alerta. Algunas señales que deben tomarse muy en serio de que una persona deprimida puede estar pensando en suicidio es hablar de sentirse una carga para los demás, expresar que la vida ya no tiene sentido, decir que preferirían no estar vivo, hablar de querer desaparecer o morir, aislarse cada vez más de familiares y amigos, aumentar el uso de alcohol o droga, regalar pertenencias importantes o despedirse de forma inusual. También hay señales que pueden indicar que el riesgo es más urgente. Por ejemplo, hablar de un plan específico para hacerse daño, tener acceso a medios para hacerlo, como armas de fuego, sentirse completamente sin esperanza, haber intentado suicidarse anteriormente y cambios abruptos de comportamiento. A veces una señal que desconcierta a la familia es cuando una persona estaba muy deprimida y de repente parece tranquila o en paz. En algunos casos puede significar que ha tomado una decisión peligrosa. Ante cualquiera de estas señales, lo más importante es no ignorarlas y buscar ayuda inmediatamente. Hablar del tema no aumenta el riesgo. De hecho, preguntar directamente puede salvar vidas. Y aquí hay un mensaje muy importante que quiero dejar claro. La depresión puede hacernos sentir atrapados, pero es una condición tratable. Con tratamiento adecuado, medicación, psicoterapia, apoyo social y herramientas de recuperación, muchas personas recuperan esperanza, energía y sentido de vida.
Bueno, y vamos a hablar de cómo medimos la depresión de forma objetiva. Con la presión alta usamos un esfingomanómetro, con la diabetes usamos el nivel de glucosa o la hemoglobina azucarada, el A1C. En la depresión también tenemos herramientas clínicas para medirlo. Pero primero quiero recordarles cuáles son los síntomas principales que definen la depresión clínica según los criterios del Manual Estadístico de Enfermedades Mentales. Para hacer el diagnóstico de un episodio depresivo mayor deben estar presentes al menos 5 síntomas durante 2 semanas o más. Y uno de ellos tiene que ser obligatoriamente el estado de ánimo deprimido y la pérdida de interés o placer en las actividades que antes te daban satisfacción. Los síntomas principales incluyen estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, pérdida de interés o placer en las actividades que antes disfrutábamos, cambios significativos en el apetito o el peso, problemas de sueño, insomnio o dormir demasiado, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de culpa excesiva o inutilidad, dificultad para concentrarse o tomar decisiones, movimientos más lentos o agitación y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. Lo importante es que estos síntomas interfieren con la vida diaria, el trabajo, las relaciones o el funcionamiento personal. Una vez identificados estos síntomas, necesitamos una forma de cuantificarlos. Y ahí entra esta herramienta que están viendo en pantalla, que se llama el PHQ-9, que quiere decir el Patient Health Questionnaire. Es un cuestionario breve de 9 preguntas, cada una basada directamente en estos síntomas que le he destacado. Las respuestas se puntúan de esta manera: 0 si no lo ha ocurrido, 1 si lo ha ocurrido varias veces, varios días, 2 si lo ha ocurrido más de la mitad de los días, estamos hablando de las últimas 2 semanas, y 3 si estos síntomas le están ocurriendo todos los días. Cuando sumamos las 9 preguntas, obtenemos una puntuación total que va entre 0 a 27. Depresión leve, 5 a 9 puntitos. Depresión moderada, 10 a 14. 15 a 19 de depresión moderada severa. 20 a 27 depresión severa. Esto tiene una gran utilidad. Primero, nos ayuda a detectar la depresión. Segundo, nos ayuda a decidir el tratamiento. Y tercero, nos permite seguir el tratamiento. Por ejemplo, si un paciente empieza con un PHQ-9 de 18 que responde a depresión moderadamente severa y luego de tratamiento baja a 10, sabemos que estamos mejorando. Si luego baja a 5 o menos, sabemos que estamos entrando ya en remisión. Es decir, este PHQ-9 funciona como una especie de termómetro del estado de ánimo. Nos permite ver objetivamente si el tratamiento está funcionando. Y esto es muy importante porque la depresión muchas veces distorsiona la percepción del propio paciente. A veces la persona mejora, pero no lo percibe inmediatamente. Las mediciones objetivas nos ayudan a ver el progreso real. Y este progreso no ocurre solamente con medicamentos. Tenemos que poner en consideración qué está haciendo la persona en términos de mejorar la forma de pensar, la forma de sentir, ejercicios, cambios de estilo de vida, incorporar más actividades placenteras. Así que todo eso lo vamos a estar discutiendo. Y doy en voz alta estas 9 síntomas o preguntas que le hacemos a los pacientes. En las últimas 2 semanas, ¿cuánto ha sentido esto? Para nada, varios días, la mayoría de los días o casi todos los días. Pocas ganas o interés en hacer las cosas. 1. Sentirse desanimado, deprimido, triste o sin esperanza. Problemas para dormir o mantenerse dormido o dormir demasiado. 4. Sentirse cansado, tener poca energía sin motivo que lo justifique. 5. Poco apetito o comer en exceso.
6. Dificultad para poner atención o concentrarse en las cosas que hace. 7. Moverse más lento, hablar más lento de lo normal y sentirse más inquieto o intranquilo de lo normal. 8. Pensamientos de que sería mejor estar muerto, que quisiera hacerse daño de alguna forma, buscando morir. Sentirse mal acerca de sí mismo, o sentir que es un fracasado o que se ha fallado a sí mismo o a su familia. Estos son los elementos del instrumento PHQ-9 que todo médico debe hacerle al paciente cuando hay una sospecha o un reclamo de doctor, estoy deprimido. Con los resultados de este PHQ-9 podemos orquestar la mejor combinación de herramientas. Si el paciente tiene de 5 a 9, que es una depresión leve, psicoterapia breve, ¿verdad? Lo que vamos a explicar ahora, la activación conductual o la terapia cognitiva conductual, cambia la forma en que piensas y cómo actúas, cambios en tu estilo de vida, ¿no? Si hay una depresión moderada, ya de 10 a 14 puntitos, psicoterapia estructurada es recomendada y medicación antidepresiva según el contexto clínico y preferencia del paciente. Ya cuando entramos en una puntuación de 15 a 19 de la depresión, la consideramos moderadamente severa y ahí la medicación antidepresiva debe estar presente con la psicoterapia. La combinación suele ser más efectiva. Cuando hay depresión severa, definitivamente medicación, a veces hay que considerar más de un medicamento, hay que ir subiendo a una dosis óptima la medicación con psicoterapia intensiva y estar bien pendiente y monitorear los riesgos de síntomas suicidas y darle seguimiento cercano a ese paciente. Bueno, vamos a pasar a esta sección donde voy a tratar de presentarles un esquema entendible, ¿verdad?, de cómo funcionan los antidepresivos. Primero, un punto importante. Los antidepresivos no son una pastilla para estar feliz. Lo que hacen es ayudar a restaurar el funcionamiento de ciertos circuitos del cerebro que regulan el ánimo, la motivación, la energía y la capacidad de experimentar placer. En la depresión, varios sistemas neuroquímicos del cerebro se desregulan, particularmente 3 neurotransmisores claves: la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. Los que están viendo la presentación visual en redes, en YouTube, o están viendo la transmisión, pueden ver este gráfico donde presento estas 3 neurotransmisores interaccionando, ¿verdad?, o solapando. Por eso es que hay 3 círculos que se solapan, se mezclan el uno con el otro. Estos neurotransmisores participan en funciones fundamentales como la regulación del ánimo, la motivación, la concentración, la energía mental, la respuesta al estrés. La mayoría de los antidepresivos funcionan aumentando la disponibilidad de uno o más de estos neurotransmisores en el cerebro. Ahora, en la medicina los clasificamos en varias familias principales. Primero, el que más utilizamos son lo que nosotros llamamos los ISRS o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En otras palabras, estas medicinas evitan que una vez se libere este medicamento por las vías neuronales se recoja de forma rápida. En otras palabras, mantienen ese neurotransmisor disponible más tiempo. Aquí tenemos medicamentos como el escitalopram, la sertralina, la fluoxetina, que es el Prozac, la paroxetina, que es el Paxil. Y estos medicamentos aumentan la disponibilidad de la serotonina
y suelen mejorar el ánimo, la ansiedad y la estabilidad emocional. Son los medicamentos que más frecuentemente usamos como primera línea porque tienden a ser efectivos y bien tolerados. Ahora, la segunda familia importante son los inhibidores de la recaptación, no solo de serotonina, sino también la norepinefrina. Aquí encontramos medicamentos como el Effexor o la vanlaxefina, duloxetina y la desvenlafaxina. Estos actúan sobre dos sistemas a la vez, como les mencioné, serotonina y norepinefrina. Pueden ser particularmente útiles en pacientes que tienen depresión acompañada de fatiga marcada, falta de energía y dolor crónico. Por ejemplo, la duloxetina también se puede usar para dolor neuropático y fibromialgia. La duloxetina la conocemos también como Cymbalta y de nuevo la utilizamos no solamente en depresión, sino pacientes que tienen dolor crónico, que tienen inflamación de los nervios de las piernas por diabetes. Luego tenemos otros antidepresivos que funcionan por mecanismos diferentes. Uno muy conocido es el bupropión, que trabaja más sobre el sistema de dopamina y norepinefrina. Este medicamento, el bupropión, puede ayudar particularmente cuando hay falta de energía, pérdida de motivación, problemas de concentración. Además, tiene menos probabilidad de producir disfunción sexual. El bupropión, el nombre de marca del medicamento es Wellbutrin. También lo usamos para pacientes que quieren dejar de fumar. Acuérdense que las medicinas que que aumentan la serotonina, pueden estar asociadas a quitarle el deseo sexual, le apagan un poco el deseo sexual y por eso de nuevo es que en algunos pacientes que dicen, oye, me mejoró la depresión, pero ahora me siento con menos ganas de disfrutar sexualmente, pues esos son los acomodos razonables que hay que hacer con los medicamentos. Otro medicamento interesante que quiero mencionar es la mirtazapina. La mirtazapina, que tiene un perfil distinto y puede usarse, es útil cuando la depresión se acompaña de insomnio, pérdida de apetito y baja de peso. Algo interesante de la mirtazapina es que en dosis baja puede ser más sedante, lo que a veces aprovechamos en pacientes que no están durmiendo bien. Ahora bien, algo que siempre explico a los pacientes es que estos medicamentos no funcionan como un analgésico que se toma y en una hora hace efecto. Los cambios que producen en el cerebro incluyen procesos de neuroadaptación, reenganche, ¿verdad? De ciertos circuitos neuronales, lo que nosotros llamamos neuroplasticidad. Por eso el beneficio suele empezar a notarse después de 2 a 4 semanas. Pero si a la vez que usted empieza a tomar las medicinas, usted empieza a hacer estas otras herramientas para sentirse mejor, pues obviamente la mejoría puede empezar desde esa primera visita a su clínico. Entender esto ayuda a evitar una frustración común, abandonar el tratamiento demasiado de pronto. Y nuevamente vuelvo al punto central del programa de hoy. Los antidepresivos pueden ser una herramienta importante, pero su efecto es mucho mayor cuando se integran con otras intervenciones que también ayudan al cerebro a recuperarse. Ejercicio, activación conductual, sueño adecuado, conexión social, sentido de propósito y prácticas mente-cuerpo que estimulan estos procesos de plasticidad cerebral. Cuando todo esto se trabaja en conjunto, el cerebro tiene muchas más oportunidades de salir de este estado depresivo.
Voy a hacer algunos comentarios de cómo utilizar las medicinas, ¿verdad? Antidepresivas, darle consideraciones específicas. Como ya les dije, esto coge tiempo y hay que saber cómo iniciar la terapia y aumentarla. Como dice el refrán, empiece bajito y progrese lentamente. Por ejemplo, iniciar a un tercio, a la mitad de la dosis usual es muy recomendable, y aumentar el rango bajo dosificación en 1 o 2 pasos durante 1 o 2 semanas. Esta estrategia minimiza efectos adversos como náusea, dolor de cabeza y demasiado de activación, que son muy comunes en dosis iniciales. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar de la categoría de estas medicinas que suben los niveles de serotonina, como el escitalopram, que es el Lexapro, que es uno de los primeros que usamos porque es bien tolerado. Uno empieza en una dosis de 5 miligramos y aumenta a 10 miligramos después de 1 o 2 semanas. Con la sertralina o el Zoloft, uno empieza en 50 miligramos y entonces aumenta a 100 miligramos según la tolerancia, ¿verdad? La duloxetina, ¿verdad?, que ya es de otra categoría, que como les dije, no solamente hace más disponible la serotonina, sino también la norepinefrina. La duloxetina o la Cymbalta la empezamos en 30 miligramos al día y la aumentamos a 60 miligramos a 1 a 2 semanas de haber empezado. ¿Okay? Es importante que el punto dulce terapéutico para los inhibidores de la recaptación de serotonina, por ejemplo, el Prozac aumenta de 20 a 40 miligramos y luego se aplana o se disminuye. Así que dosis más altas usualmente aumentan los efectos adversos sin mayor beneficio. Lo mismo pasa con medicamentos como Effexor, que típicamente hasta 150 vemos alivio, pero de ahí en adelante pues ya empiezan a predominar los efectos adversos. El calendario de seguimiento, yo lo llamo la regla de 2-4-6. O sea, uno hace un contacto inicial y a las 2 semanas, puede ser por mensaje o por teléfono, uno ve cómo va la cosa, uno refuerza el cumplimiento con las medicinas y las otras herramientas, y visita subsiguiente cada 4 a 6 semanas hasta que veamos que hay un alivio considerable. Decisiones de escalamiento. Si yo veo que a las 4 semanas no hay beneficios con dosis en rango recomendado, considero un cambio de medicamento. A las 8 semanas, si la mejoría es parcial con efectos adversos tolerables, duplico la dosis. Si a las 12 semanas o a los 3 meses aún no hay mejoría, pues obviamente ahí cambio el medicamento definitivamente. Manejo de efectos adversos. Esperar versus actual. Hay que destacar que efectos que mejoran con el tiempo en 1 o 2 semanas es la náusea, el dolor de cabeza y el nerviosismo leve. La estrategia aquí, educar, tranquilizar y dar seguimiento cercano. Efectos que requieren acción. Disfunción sexual persistente. Ahí hay que cambiar de estos medicamentos de la familia del Zoloft, el Paxil, los que aumentan la disponibilidad de la serotonina, que pueden causar este efecto, cambiarlo a una categoría del medicamento que sube la norepinefrina, como el bupropión o el Wellbutrin. Si hay problemas de mal dormir, hay que considerar un medicamento sedante. A veces yo combino el medicamento de, por ejemplo, un Paxil por el día, y por la noche le doy una dosis pequeña de mirtazapina, que esto ayuda a dormir. Entonces, es importante monitorear la ventana clínica de suicidalidad. Todos los antidepresivos tienen una advertencia
que dice que pueden aumentar la ideación suicida. Esto es más, se ve en ya sea adolescentes, adultos jóvenes, 18 a 25 años o mayores de 65. El mayor riesgo, y esta es una hojita bien importante, de intento suicida es en el mes antes de iniciar antidepresivos. Después de iniciarlo, el riesgo disminuye progresivamente. Es importante educar al paciente y la familia sobre reportar urgentemente pensamientos de autolesión. Hay que tener vigilancia en las primeras semanas y después de un aumento de dosis. En los pacientes mayores de 65, yo evito medicamentos como el Paxil, que puede tener problemas cardíacos, y los medicamentos que pueden tener un efecto anticolinérgico, como la nortriptilina. En estos pacientes, lo más que se recomienda es el escitalopram, el Lexapro o la sertralina o el Zoloft. En otras palabras, en personas mayores de 65 casi siempre empezamos con Lexapro o Zoloft. También hay que vigilar que no le cambien los niveles de sodio en sangre, que se ve rara vez, pero puede ser así. De nuevo, si el paciente tiene depresión y dolor crónico, pues aquí podemos considerar el antidepresivo de Cymbalta, que tiene estos efectos sinergísticos contra depresión y dolor crónico. Bueno, y antes de pasar a la cajita de herramientas, sí quiero hablarles de algunos tratamientos prometedores que están en el horizonte. Acuérdense que la depresión no es solo falta de serotonina o dopamina, norepinefrina. Hoy sabemos que muchas veces lo que está pasando es que esto es un cerebro atrapado en patrones rígidos de pensamiento y emoción. Hay unas neuroconexiones que están tan sólidamente enclavadas que se repiten, como que el paciente o la persona no puede salir de esas opciones. Las redes neuronales que manejan rumiación, culpa, ansiedad o desesperanza se vuelven caminos muy transitados como surcos en un campo. Las nuevas terapias buscan aflojar estos surcos y permitir que el cerebro vuelva a reorganizarse. Y aquí está la ketamina y la psilocibina de los hongos. La ketamina actúa sobre el sistema de glutamato. El glutamato es un principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. En términos simples, la ketamina, que es un anestésico que empezó entonces a utilizarse en los últimos 5 a 10 años como tratamiento antidepresivo, y hoy tenemos una formulación nasal que es difícil de conseguir, pero no es imposible. Bloquea temporalmente un receptor llamado NMDA. Al bloquear este receptor hay una liberación mayor de glutamato. Este glutamato activa otros enchufles en el cerebro, otros receptores, y se dispara una cascada molecular que produce nuevas conexiones sinápticas. Lo que ocurre en el cerebro es algo así como durante la depresión prolongada muchas neuronas pierden conexiones, especialmente en las áreas de la corteza prefrontal, donde uno hace acomodo razonable, hace juicio, cambia la estrategia, y también en el hipocampo, que regula emociones y pensamientos. La ketamina parece hacer 3 cosas importantes: estimula el crecimiento rápido de nuevas conexiones en el cerebro, aumenta un factor de crecimiento, un químico que cuando está más disponible, este químico que se llama BDNF, que también usted lo libera cuando hace ejercicio con placentero, ejercicio que usted se sienta que lo reta, pero que usted se lo disfruta.
Tercero, la ketamina reduce la hiperreactividad de circuitos asociados a la rumiación, a estar volviendo a repetir el patrón de esto me va a pasar, ay Dios mío. Por eso su efecto puede verse en horas o días, no en semanas como los antidepresivos tradicionales. Así que la ketamina la podemos ver como un fertilizante neuronal rápido que ayuda al cerebro a reconstruir caminos dañados. Por otro lado, la psilocibina actúa de forma diferente, es un potente agonista. Agonista quiere decir que prende este enchufle que llamamos, es un receptor donde se pega la serotonina, ¿verdad? Un tipo de enchufle en particular que lo llamamos el 5-HT2A, 5-HT2A. Es un enchufle, es un candadito donde se pegan estas llavecitas y que estimulan esta que es uno de los varios rutas por donde trabaja la serotonina. Su efecto principal, el de la psilocibina, no es solo químico, sino que hace una reorganización de las redes cerebrales. En la depresión muchas personas tienen una hiperactividad de una red llamada el Default Mode Network. Esta red convencional de observación está relacionada con estar pensando quién usted es, con estar rumiando o anticipando el futuro, preocupación constante, narrativas negativas sobre uno mismo. Esta red está prendida cuando usted no está haciendo nada. Es como, está prendida para velar la guira por si viene algo malo. Pues usted está preparado, pero también esta red está continuamente haciéndole referencia a quién usted es, qué cosas están buenas o malas en su vida. En la depresión, esta red se vuelve dominante y rígida. La psilocibina puede producir varios cambios temporales. Primero, disminuye la actividad rígida de este sistema del Default Mode Network. Segundo, permite que áreas del cerebro que normalmente no se comunican empiecen a hablar entre sí. Y tercero, aumenta lo que nosotros llamamos la entropía cerebral, es decir, la flexibilidad de los patrones neuronales. La imagen que muchos neurocientíficos usan es esta. El cerebro puede estar encerrado en autopistas rígidas a un estado donde muchos caminos se vuelven posibles. Bueno, pasemos a hablar de la caja de herramientas antidepresivas. Un mensaje clave que le doy a todo paciente es: mira, la medicación ayuda a estabilizar la química cerebral tuya, pero tienes el poder de cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que mantienen tu depresión. Vamos a trabajar juntos. La medicación te va a dar energía, claridad, te va a mitigar la ansiedad, mientras que la terapia y la cajita de herramientas te enseñará habilidades concretas para recuperar tu control de vida. La participación activa es esencial para la recuperación completa y duradera. Este es un mensaje para mí evangélico, pero ustedes no saben cuántas personas meramente reciben el tratamiento de la pastilla como que esperando que se le alivie el dolor sin hacer más nada, cuando todos sabemos que toda condición es biopsicosocial, pero en particular la depresión tiene componentes de biología que trabajamos con las medicinas, tienen componentes psicológicos de las mañas, estrategias que usted ha ido desarrollando para bregar con las vicisitudes, los buenos ratos y los malos ratos de su vida, y obviamente los componentes sociales que muchas veces pueden provocar inclinación a la depresión. Si usted está aislado, está en soledad, pues por supuesto está más propenso a estar deprimido. Si usted no tiene claro su sentido de vida, si usted no tiene un abrazo fuerte a su elemento del misterio y la fe, pues obviamente también puede estar vulnerable a la depresión. En relación a la caja de herramientas, a mí me gusta siempre recalcar
Querido paciente, los medicamentos pueden ayudar a estabilizar la química de tu cerebro, pero la recuperación profunda ocurre cuando tú empiezas a activar otras dimensiones de tu vida. La depresión tiende a empujarnos hacia tres cosas muy peligrosas: inactividad, aislamiento y pérdida de propósito. Por eso el tratamiento integral incluye varias herramientas que ayudan al cerebro a salir de ese estado. Una de las más poderosas y con mucha evidencia científica es lo que nosotros llamamos la activación conductual. En Arroz y Habichuela esto significa algo muy sencillo: volver a activar la vida a través de la acción. La depresión crea un círculo vicioso que funciona así: me siento mal, entonces dejo de hacer cosas, al dejar de hacer cosas me aíslo y al aislarme me siento peor. La activación conductual rompe ese ciclo al revés. Primero hago pequeñas actividades, pequeños pasitos, aunque no tenga ganas, y poco a poco el cerebro empieza a responder. Una de las reglas más importantes de esta terapia es algo que sorprende a muchas personas: la acción viene antes de la motivación. Voy a repetir eso: la acción viene antes de la motivación. Mucha gente dice, bueno, cuando me sienta mejor voy a empezar a caminar, a llamar amigos, a hacer cosas, pero ahora no tengo ganas. Pero en realidad el orden es al revés. Primero haces la actividad aunque no tengas ganas y el ánimo empieza a mejorar después. Por ejemplo, yo le digo a la persona, si tú miras la postura típica de una persona deprimida, está cabizbajo, está con los brazos cerrados. Si a esa persona tú le dices, yo quiero que tú abras los brazos ahora, que mires al cielo, que sonrías, que pongas una canción de alegría, de euforia, aunque no tengas ganas de escucharla. Cuando uno hace ese gesto, esa acción, neurobiológicamente uno empieza a cambiar. Son cosas pequeñas que uno puede empezar a hacer en la activación de conductas placenteras. Una caminatita al son de una musiquita sabrosa. Usted pone Máquina Holandera de Cortijo, usted pone cualquiera de las canciones evangélicas de Bad Bunny ahora, usted pone salsa gorda, usted pone música de baile de jazz de los 50, lo que lo ponga a gozar. Escuche esa música, llame a un amigo, emítale a ese amigo un agradecimiento por lo que ha hecho en la vida. Lea unas páginas de un libro, una pequeña lectura. Cocínese algo saludable y cómaselo con atención plena, oyendo una musiquita, mirando a su alrededor. Acuérdense que toda la terapia de mejorar empieza con la atención serena, y la atención serena es poder estar en el momento con amabilidad, curiosidad y sin enjuiciamiento. Repito, con amabilidad, curiosidad y sin enjuiciamiento a lo que le está pasando a usted, lo que está pasando a su alrededor. Cosas como, mire, cuidar una planta, darle mimo o entrar en terapia conversacional con esa mascota que tanto le da placer. La idea es programar 2 o 3 actividades sencillas cada día. Aquí les doy algunas actividades físicas, además de la caminata al aire libre, y hacer unos ejercicios de mover el cuerpo de lado a lado con los pies descalzos, lo que nosotros llamamos el grounding. Esto puede ayudar enormemente. Si usted hace esto al aire libre, coge un poquito de sol, esto puede ser altamente terapéutico. Estiramientos o yoga suave. Yo les recomiendo unos ejercicios sencillos de Tai Chi o de Qigong del maestro Sobeda en México. Se los voy a destacar, pero lo pueden buscar en YouTube. Sobeda con Z, Qigong, que son ejercicios básicos de respiración y movimiento. Bailar a su música favorita. Ejercicios ligeros en la casa. Movimiento acuático. Entonces, actividades sociales, mire, llamar a un amigo, tomarse un cafecito, visitar un familiar.
participar en un grupo de lectura de iglesia, un voluntariado, actividades creativas, escuchar música con atención, cantar, pintar o dibujar, escribir en un diario, leer literatura o poesía. Actividades de autocuido, tomar una ducha relajante, cocinar algo saludable, ordenar un espacio de la casa, como les dije, cuidar las plantas o el jardín. Actividades con sentido o propósito, haga un voluntariado, piense en ayudar a alguien, aprenda algo nuevo, practique espiritualidad o meditación, pase tiempo en la naturaleza. Microactividades para la depresión severa, abrir la ventana y tomar aire. Yo siempre digo que gran parte del time out que yo le digo a la gente que podemos hacer cuando nos sentimos mal es detente, respira conscientemente, sonríe, préstale atención a lo que pasa, como hemos dicho, sin enjuiciamiento, con curiosidad. Camina 5 minutos, escucha una canción completa. Yo tengo una lista de paz y serenidad que también les vamos a incluir en la descripción de esto en esta conferencia en YouTube. Enviar un mensaje a alguien. Estas son pequeñas acciones que rompen el ciclo depresivo de me siento mal, me retiro, hago menos, me siento peor. Cuando hace usted la activación conductual, hace algo, aunque no tenga ganas, mejora la energía y mejora el ánimo. Bueno, y terminamos esta cajita de herramientas hablándoles de cómo manejar los pensamientos que yo llamo gulembos, disfuncionales, que son comunes en la depresión. Cosas como pensamiento todo o nada. Si no lo hago perfecto, soy un fracaso. Sobregeneralización. Esto me salió mal, todo en mi vida sale mal. Filtro negativo. La mente ve solo lo negativo e ignora lo positivo. Sí, eso pasó, pero eso no cuenta. Descalificar lo positivo. Me fue bien, pero eso fue suerte. Catastroficación. Imaginar el peor resultado posible. Esto va a terminar bien mal, olvídate de eso. Lectura de mente. Asumir que otros piensan mal de uno. Seguro creen que soy un inútil. Personalización, asumir culpa por cosas fuera de control. Esto pasó por mi culpa. Etiquetas negativas. Soy un fracaso, soy un inútil. Vamos a coger algunos de estos y hablarlos en detalle. Pensamiento todo o nada. Esto es uno de los mecanismos más característicos de la depresión. La mente interpreta la realidad en categorías extremas. Éxito, fracaso, bueno, malo, todo o nada. No existen zonas intermedias. Ejemplos típicos en consulta. Si no puedo trabajar como antes, entonces no sirvo. Si no hago ejercicio todos los días, entonces no vale la pena hacerla. Si esta relación no funciona perfectamente, es un desastre. Desde el punto de vista neuropsicológico, este tipo de pensamiento refleja una reducción en la flexibilidad cognitiva de la corteza prefrontal, que en la depresión tiende a procesar la información de manera rígida y simplificada. El problema clínico es que este patrón paraliza la conducta. Si todo tiene que ser perfecto, pues obviamente la persona deja de intentar. Por eso la activación conductual trabaja mucho con el concepto de progreso imperfecto. Reencuadre terapéutico útil. No estamos buscando la perfección, estamos buscando movimiento. Por ejemplo, existe una zona entre perfecto y fracaso. Muchas veces el paciente empieza a descubrir categorías intermedias, regular, aceptable, mejor que antes. He dado un pequeño paso hacia adelante. Bueno, se nos acabó el tiempo y yo espero que el programa te haya ayudado a sanar la depresión en ti, en seres queridos, con un enfoque abarcador. Se nos quedó mencionar la dimensión del espíritu, la espiritualidad en el proceso de sanación. Eso viene la semana que viene, que inclusive hay un congreso internacional de mística y espiritualidad en la Universidad de la Católica de Ponce, 18 y 19 de marzo. Les exhorto a que vayan a esta actividad porque
Se llama La Poética del Silencio y el encuentro desde las diversas tradiciones espirituales. Vamos a tener unos grandes conferenciantes como mi amada Luce López Baral, reconocida profesora e investigadora de la Universidad de Puerto Rico, que es especialista en la mística, en la experiencia espiritual de San Juan de la Cruz, y también el gran profesor de la Complutense Ángel García Galiano, el maestro del grupo mío de literatura Bogral y de la Divina Comedia, que también va a estar arrojando luz sobre Dante, San Juan de la Cruz y todas estas tradiciones espirituales. Y nos vamos honrando nuestra institución pública universitaria más importante, nuestra gran Universidad de Puerto Rico. Todo honor y gloria por lo que nos ha dado. Y este himno de Río Piedras siempre me llena el corazón y por eso lo comparto. Saludemos y bendiciones a todos.